Tomar contacto ahora con Rodrigo Pérez con una noticia terrible. Rodrigo. Es muy extraño lo que pasó acá. Tenemos nosotros el titular y vamos a empezar a ver los detalles de lo que ocurrió aquí en Calera de Tango. ¿Ustedes tienen el titular? Sí, ahí lo estamos viendo, Rodrigo. Dice, atacante preguntó por él y le disparó 5 veces. Estos son los detalles de la agresión a profesor de karate en Calera de Tango. ¿Qué se sabe de esto, Rodrigo? Para que tú te hagas una idea, mira, mostremos el entorno. Estamos en Calera Tango, un sector semi-rural, diría yo, al lado de una escuelita, 7 de la tarde, en este mismo lugar. Ingresa por este portón una persona, un hombre, pregunta dónde está el profesor de karate. Y llega hasta este hombre de 56 años, profesor de karate, lo apunta con un arma y le dispara en al menos 5 ocasiones. Lo más terrible de todo es que estaba con los alumnos, que son niños. El más grande, imagínate tú, Pri, el más grande era de 7º básico. De hecho, fue él el que tomó a resguardo a todos sus compañeros más chiquititos, que en esta balacera pudieron resultar heridos. Él finalmente como que tomó el control de esta situación, mientras el profesor de karate caía tendido luego de estos disparos. Es tremendo, Rodrigo, de imagínate el trauma para esos niños y sobre todo lo terrible para la familia de este profesor, porque además es importante saber en qué llega este sujeto. ¿Llega en auto, a pie, llega solo, lo acompaña a alguien que lo podría haber estado esperando? Porque es importante saber primero cómo se acerca al lugar. Exacto, mira, yo te voy a describir todo eso. Si tú te das cuenta, hacia el interior del estadio municipal de Calera Tango está esa estructura, el gimnasio. En ese gimnasio, de hecho, tiene un lienzo ahí que dice karate. Ahí se estaban desarrollando las clases, una vez por semana. Ingresa por este portón, aquí hay una caseta de seguridad, de hecho. Llega hasta el gimnasio en donde estaba el profesor de 56 años, le dispara y sale caminando. Lo que no se sabe... Aquí en este sector, de hecho, hay un paradero, hay un sector, como te digo yo, semi-rural. Claro. Lo que no se sabe es que arranca caminando y luego toma algún vehículo que lo estuviese esperando, porque de acá salir a pie hasta la ciudad es prácticamente impensable. Claro. Esto es Camino Lonquén Sur, para que tú te hagas una idea. Y se están rastreando las cámaras de seguridad. El problema, Pri, es que de hecho las cámaras no estaban funcionando. No te puedo creer. Pero mira, justo es que esas cámaras estaban muy bien ubicadas para poder haber conocido más detalles de todo esto, Rodrigo. Dices que se fue en auto, porque además, ¿para qué estamos con cosas? En el Camino Lonquén tampoco pasa transporte público a cada rato. Exacto. Y lo más extraño de todo es que no tenemos el porqué. ¿Por qué llega una persona preguntando por el profesor de karate, se acerca sin mediar discusión, le dispara arteramente? ¿Por qué? El móvil es lo que todavía la policía no logra descubrir. No entienden bien cuál es el vínculo, el conflicto, lo que pudiese haber motivado a este homicidio frustrado, porque recordemos que él está internado en el hospital parroquial con riesgo vital. Hay una de las balas incluso que le llega en el sector de la cara, en el sector de la mandíbula, que lo tiene bastante complicado y el cuerpo médico está intentando estabilizarlo. ¿Por qué un ataque así frente a niños? Al frente de un colegio por lo demás. Mira, Rodrigo, aquí yo me imagino que se manejan varias hipótesis. Seguramente se están entrevistando a los más cercanos, a la familia, si es que él había recibido amenazas o si es que había tenido problemas con alguien. Porque en principio, y a raíz de todo lo que estamos viendo todos los días, podríamos pensar, a lo mejor esto es un tipo de sicariato. Por otra parte, también podríamos decir que, no sé qué cosa es peor, pero así se están arreglando los problemas en Chile. Entonces estamos viendo un nivel de violencia que es muy preocupante, sobre todo porque además ni siquiera se tuvo el cuidado. Esto se hizo frente al curso de niños, o sea, esperó que empezara la clase, no es que viniera llegando o ya estuviera solo o lo pilló en lugar donde estuviera, no sé, más aislado, nadie se diera cuenta. Lo hizo en presencia de sus alumnos, que son niños. Entonces, encuentro que todo lo que tú nos relatas, Rodrigo, lo que se sabe hasta ahora, todo es macabro. Exactamente, mira, y la verdad es que se investigó sobre las amenazas PRI, y según nos ha informado preliminarmente la policía y la fiscalía, no existen amenazas previas o un conflicto conocido respecto a este profesor. Profesor bien querido por lo demás, bien conocido en la comunidad.
Claro. que de hecho llevaba 20 años relacionado justamente con la comunidad escolar que hay acá. Al frente hay un colegio, clase suspendida hoy día, los niños con asistencia psicológica. Lo que te digo yo, imagínate tú, un niño de séptimo básico frente a esta balacera, lo que hizo fue resguardar a sus compañeritos. Los más chicos eran de quinto básico, eran 10 niños, y entre ellos se refugiaron. O sea, es una brutalidad lo que pasó acá y todavía no se sabe el por qué. Es terrible y sobre todo porque además ni siquiera se ha podido identificar a la persona que cometió este crimen. Ojalá que algunas de las cámaras esté funcionando, Rodrigo, quizás y nos da alguna de las pistas, porque claramente estamos hablando de una persona tremendamente peligrosa. Le quiero dar la palabra a Claudio Valdivia, aprovecho de saludarte. Lamentablemente con este tema, Claudio, pero aquí si son varias hipótesis, todas las hipótesis son terribles. Efectivamente, buenos días, Pri, buenos días, José, buenos días, Francesco. Hola. La cuestión aquí es el por qué. El por qué, y claramente para poder determinar el móvil es importante también saber las formas como se cometen el delito. Todas las afirmaciones que ustedes han señalado son extremadamente críticas y relevantes. ¿Por qué lo hizo en esas condiciones? Perfectamente podría haber esperado que saliera. Perfectamente podría haberlo hecho al ingreso, donde no tenía visibilidad respecto de otras personas. Él eligió, porque fue una elección. Él eligió hacerlo en un lugar público, delante de todas las personas. Por lo tanto, eso, lo que nos ha enseñado la historia criminalística, las investigaciones criminalísticas, es que pareciera que el móvil es muy personal, y que hace, y por qué lo hace, es entregar un mensaje, es de impunidad, lo hago a vista y paciencia de cualquier persona, primera cuestión, y eso hace que si esa cara descubierta, y ahí Rodrigo nos puede confirmar, si esa cara descubierta, como dicen la mayoría de los testigos, aquí la persona no tenía temor a ser descubierto. Y eso significa que si el móvil es personal, ojo, es una hipótesis. Actuó con ira. Si el móvil es personal y no tenía temor a ser descubierto, no se puede descartar, y anoche lo decían también las policías, no se puede descartar un sicariato. Claro. Ese es el momento, esas son las hipótesis de investigación. No, y aparte porque, Claudio, entiendo yo, le podríamos preguntar a Rodrigo, que esta persona al ingresar al gimnasio en presencia de los niños pregunta quién es el líder. No dice su nombre. Ahí pregunta quién es el líder. Hasta donde entiendo yo. Ahí hay una diferencia. ¿Rodrigo? Ahí hay una diferencia, porque hay dos versiones, Francesco, y esto es lo que cubre de más misterio el caso. Hay algunos que dicen quién es el líder o quién es el profesor, y otros que dicen dónde está el profesor. ¿Cuál es la diferencia? Si el atacante lo conocía o no. Claro. Porque se pregunta quién es, evidentemente no tenía idea que era el profesor. Claudio Báez es su nombre, 56 años. Pero se pregunta dónde está y finalmente se acerca, encuentra a la persona y le dispara arteramente en cosa de segundos. Bueno, ahí hay diferencias de... Claro, hay justamente testimonios que difieren justamente en ese punto. Es muy buen punto que tú haces, Francesco. Y lo relevante aquí, Rodrigo, Pri, es el estado de shock que generó en las horas inmediatamente posteriores al hecho. Las entrevistas que le hacían a la alcaldesa, hora y media después, las preguntas que le hacían al delegado, revelaban el shock no solamente para la alcaldesa, que lo conocía personalmente, sino para el entorno personal, que hacía muy extraño este hecho, porque era una persona querida no solamente entre sus alumnos, sino era una persona muy querida adentro del municipio. Claro. Sí. Es que son muchos años. Es que, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, Claudio, porque se trata de una persona que contribuye a la comunidad. Cuando nosotros estamos hablando de eduquemos a los niños, aquí también hay un esfuerzo por enseñarles, por ejemplo, estas técnicas finalmente, si hablamos de un líder, aquí querían ser a lo mejor tan bueno como el profesor. Entonces, claro, vamos encauzando a las nuevas generaciones y ese involucramiento con la sociedad te habla de un buen ciudadano, po. Entonces uno se empieza a preguntar, a ver, además, mira, uno imagina un karateca súper sano, además maneja una mentalidad distinta, trata de inculcar también esos valores a quienes le está enseñando. Si además a quienes enseñan lo dicen, yo les voy a enseñar para que ustedes peleen, ¿no? Porque ellos de verdad hay un trabajo mental que es mucho más profundo. De hecho, el objetivo probablemente es que nunca se enfrenten con nadie. Exactamente, Francesco. Entonces, por eso es tan doloroso todo, porque estamos hablando de un ciudadano de bien.
Estamos hablando de una comunidad. Sí. Y lo que decía la alcaldesa, y dentro de su sorpresa, ayer en la noche la alcaldesa estaba muy afectada. ¿Por qué? Porque era su comunidad donde no solamente habían niños, habían jóvenes, sino estaba la familia de esos niños, de esos jóvenes presenciando el hecho. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Calera Tango? Suspender las clases el día de hoy, porque el shock que generó, llamaron inmediatamente a psicólogos para ver cómo los niños podían enfrentar el shock de haber visto esto, porque fue básicamente a sangre fría. Pero qué bueno que eso pasó, porque lamentablemente hemos visto otros casos en comunidades escolares o en jardines infantiles donde se reacciona tarde a propósito del tema de la contención. Sí. Pero a mí me llama la atención, Rodrigo, de repente tú tienes más datos, el cómo fue el actuar de este sujeto, porque lamentablemente en Chile ahora sí podemos hablar de que existen casos de sicariato. De hecho, la ley cambió a propósito de lo mismo, pero generalmente es o un tipo que va en un vehículo rápido y dispara una ráfaga y no sabe si le achunta a alguien o no, pero se escapa, o pasa en cosas como decía Claudio al principio, más oculta, esperar el momento exacto, que no haya testigos. En cambio, este tipo le dio todo lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de una persona que está tan involucrada en la comunidad y que termina de esta forma, uno dice, chuta, le puede pasar a cualquiera. O sea, pudieron incluso haber resultado dañados los niños. Gracias a Dios no fue así. Pero de verdad le puede pasar a cualquiera. Mira, tenemos la posibilidad de conversar con una persona que entiendo conoció al profesor. No la vamos a identificar. Yo no sé, ahí ustedes me avisan de producción. Pero tiene más antecedentes porque precisamente su hijo o hija, aquí le vamos a preguntar, participaba en la clase de profesor y justo la había retirado antes porque hacía frío. Mira, por el cuidado de la salud, afortunadamente también, pero de todas maneras es traumático al momento de enterarse de esta noticia. Le mando un abrazo, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí le escucho. Mire, hola. Yo sé que es muy difícil, después de todo lo que han vivido, revivir lo que ocurrió ayer, pero si nos pudiera usted entregar mayores antecedentes de la información que maneja la comunidad, porque yo me imagino que están muy golpeados con todo esto. Sí, mira, lo que pasa, el día de ayer, cerca de las 7:30 de la tarde, yo a mi hija no la mandé al taller de karate por el frío. Ya. Yo vivo casi al frente, que es por Los Tilos, por San Agustín, por Los Tilos, por el frente. ¿Ya? Y en esto, cerca nosotros de esta parte donde yo hacía el tema de gimnasia y karate, tenemos un negocio. Yo me dirigí al negocio en cuando siento los disparos. Yo sentí 3 disparos, vi el tipo salir corriendo, era un tipo menor de 20 años, sí andaba con capucha, con esos polerones como con canguro. ¿Ya? Arrancó, cruzó la calle, un camión casi lo arrolla y andaba en un vehículo plomo sin patente. El vehículo no tiene patente. ¿Andaba solo o alguien lo estaba esperando? No, lo estaba esperando un tipo arriba. Yo vi 2. Ya, eso es una información relevante considerando que todavía no se manejan las cámaras los registros de las cámaras de seguridad, que probablemente también va a ayudar a determinar de quién se trata. Pero yo me imagino que usted como vecina, además del lugar, su hijo además participaba en estas clases. Es tremendo conocer esto. Sí, mira, lo que pasa, yo discrepo un poco con la alcaldesa de esta municipalidad porque aquí las cámaras no funcionan. Lamentablemente somos una comuna rural, lo tenemos claro, las cámaras no funcionan. En todo lo que es los bajos, las cámaras no funcionan, las cámaras de seguridad. Siempre las cámaras están malas, siempre las cámaras no graban, entonces no tenemos forma de defenderlo. Pero mire, acá es que por lo mismo es importante rescatar todo lo que ustedes pueden contribuir a la investigación, sobre todo concentrándonos en lo que ocurrió ayer. Usted nos dice que escucha el disparo, ve al sujeto, se sube a un auto que además iba sin patente y se va. ¿Cómo reaccionó después? Porque usted está al frente, cruzó al colegio a ver qué pasó. Yo, mire, no alcancé a cruzar. Salí de la calle de Los Tilos, que yo te digo, vivo al frente, caminé hacia mano izquierda, veo a este tipo, siento los disparos, me meto hacia atrás como en un arbusto porque hay como una sequía, de ahí me quedo, veo que el tipo se arranca a esconderme. Yo no sabía que habían atacado al profesor, yo dije a lo mejor era algún ajuste de cuenta, algún robo, no sé. Y después cuando, en eso, la ambulancia demoró en llegar. Demoró igual en llegar la ambulancia y después nos fuimos enterando de que había pasado con el tema del profesor. ¿Y qué pudo averiguar en la conversación con los, no sé, los testigos, el resto de la comunidad? Porque me imagino que esto ha sido
obviamente tema de conversación, ¿no? Sí, o sea, aquí nosotros Calera Tango de igual forma es una comuna tranquila. Sí, Hace pues. muchos años ya perdimos la tranquilidad. Entonces, todos muy asustados, la gente ya no va a querer mandar a los hijos a ningún tipo de taller porque ahí también hacían patinaje. No tenemos seguridad. Aquí el número de la dijo 4200 no funciona. Uno llama después de las 11 de la noche y cortan los llamados. Corta los llamados. Sí, yo he llamado más de 3 veces cuando hemos tenido problemas, algunas discusiones con que se juntan autos aquí afuera, intercambio de droga y cosas. Nosotros llamamos a las 11:30 de la noche y ellos cortan el teléfono. Y ellos trabajan hasta las 3 de la mañana. Es una comuna pequeña, tenemos 22 carabineros de turno. Si en esa comuna llega a pasar un problema y hay un problema en San Bernardo, se llevan los carabineros de acá a San Bernardo y nosotros quedamos brazos cruzados. ¿Qué le pareció? ¿Sabe lo que pasa? Es que, claro, la gente va a quedar atemorizada para todo tipo de talleres La que gente se no va a hagan. querer participar en talleres, Claro, eso es lo que va a pasar. pero acá el caso es bastante particular, vecina, porque acá fueron directamente a atacar al profesor. ¿Usted conocía al profesor? ¿Qué se comenta? Sí. Porque esta cuestión, o sea, está bien, alguien puede estar enojado con otra persona, va, lo encara, no sé, pero ir directamente, digamos, a acribillarlo, uno se pregunta, bueno, ¿qué sabía usted del profesor? ¿Lo conoció? ¿Cómo era él? Sí, el profesor es una persona súper tranquila, una persona de casa, como ustedes lo ven en las fotos, es una persona de edad, porque toda la gente se imaginó que cuando hablaron del profesor era una persona joven, que a lo mejor ajuste de cuenta y todo, pero él es una persona tranquila, un hombre de familia. ¿Ya hace cuánto tiempo lo conocía? ¿Hace cuánto tiempo él hacía estas clases para los niños? Él lleva muchos años trabajando acá en la comuna y es una persona muy conocida dentro de la comuna por sus clases. O sea, era una persona que aquí lo comentábamos, porque suponíamos que un profesor para este tipo de talleres debe estar muy involucrado en la comunidad. Mucha gente lo conocía y por supuesto que finalmente nosotros estamos hablando de un ciudadano de bien. Sí, es una persona tal cual se ve en la foto, una persona tranquila, amante de los niños. Entonces nosotros estamos en shock, los niños están en shock. Ayer habían niños cuando él llegó, como dicen los demás testigos, a preguntar por el profesor para dispararle, o sea, no sé. Vecina, a ver, ¿y qué se comenta? Porque si, o sea, yo la escucho a usted y el profe es una persona querida, respetada. Entonces, ¿qué se comenta? ¿Qué se especula en la conversación que usted puede tener con, no sé, pues sus vecinos, sus vecinas? Es que mucha gente especula muchas cosas del profesor, Ya. a lo mejor ajuste de cuenta y cosas, pero uno más allá no sabe. No sabe el hecho. Lo que pasa acá es que ellos no tienen ningún respeto. O sea, entran a una sala donde hay muchos niños, habían creo que entre 10 o 12 niños, de entre 10 a 17 años. Entonces, el trauma para esos niños, de ver como el profesor de karate, que ellos lo ven como una persona fuerte, una persona que los va a cuidar, se ve involucrado en esto, No, es tremendo. súper mal. Hay niños que van a estar en psicólogos, hay muchos niños que contaron que donde él le llegaron a impacto de balas, sus uniformes quedaron manchados con sangre. Entonces es el trauma de los niños. No, qué tremendo, qué tremenda la experiencia para los niños, evidentemente. Tremendo. Mira, ¿con quién nos vamos a comunicar? Sí, muchas gracias por conversar con nosotros. La verdad es que todos esos Muchas gracias a antecedentes ustedes igual. me imagino que también van a ser muy importantes para la investigación que se está desarrollando. Y vamos a conversar ahora con la alcaldesa de Calera de Tango, la alcaldesa Hortensia Mora, que además conoce mucho al profesor. Cuando usted se entera de esto, alcaldesa, cuéntenos los primeros antecedentes. Buenos días. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, Priscila. Buenos días, José Luis. No son muy buenos en realidad, pero es una manera de saludar. Esto ha sido muy complejo. Me encontraba en Santiago en una reunión que teníamos los alcaldes de Chile, la MUCH, durante todo el día, en una jornada de trabajo. Y fue así como me entero, producto del llamado de mi director de seguridad. Él me dice dónde estoy, yo venía saliendo y la verdad es que me costó muchísimo llegar por la congestión vehicular y me informa de este hecho ocurrido con Claudio. Como lo dije ayer y lo digo hoy día, Claudio, aparte de ser profesor, es un amigo, es una persona con la que uno tiene otros lazos también, con él compartimos en otra instancia.
Y claro, una persona no solamente conocida en Calera Tango, sino que en el mundo del karate a nivel nacional es muy conocido. Hace 2 semanas tuvimos el campeonato nacional en Calera Tango, en este mismo gimnasio grande, porque hoy día lo que sucedió es por una sala aledaña al gimnasio propiamente tal, donde se hace el taller que es municipal, que él lo hace con tanto cariño y que estaba con nuestros niños ahí en el recinto. Así que ha sido muy complejo y doloroso. Lo primero que hice fue preocuparnos y todo nuestro equipo municipal hacia el lugar a contener a los niños y a los padres. Yo me dirigí al hospital para saber el estado de salud de Claudio. Salí muy afectada porque sí lo vi. Abracé a su esposa, que es lo único que uno puede hacer, dar fuerza. Como les digo, lamentamos lo hecho, pero también quiero ser yo me caracterizo por decir todo lo que uno sabe. Sí. Claramente, Priscila, vamos a escuchar muchas cosas, muchas versiones, muchos testigos, y no puedo dejar pasar que se diga que la ambulancia se demoró, porque a las 19:12 se recibió el llamado al asterisco 4200, que es nuestro número de emergencia. A las 19:12. A las 19:20 la ambulancia había llegado. Sí, mire, alcaldesa, y es importante que lo aclare, sobre todo porque además en una situación de tanta emergencia o tanta urgencia, a lo mejor 2 minutos se pasan, pero como si fuera 1 hora. Entonces, por eso a veces uno pierde las proporciones del tiempo, y por supuesto que además hablábamos de una situación extremadamente grave y está toda la comunidad muy golpeada con esto. Sí, lo decía Priscila, porque mire, Calera Tango dejó, y ustedes lo deben ver y lo ven a diario, y hemos tenido incluso periodistas de ustedes en nuestras fiscalizaciones de seguridad. Calera Tango, así como muchas comunas rurales, dejamos de ser las comunas tranquilas y apacibles porque la delincuencia también ha llegado. Sí, lamentablemente. Entonces, lo digo con mucho pesar porque hacemos los esfuerzos diariamente los alcaldes, pero esta situación, y yo insisto, lo que acaba de pasar anoche es algo que está fuera de lo que uno dice un portonazo, un robo. Esto es algo que nos preocupa de sobremanera, que tiene que ver con que alguien llegó, preguntó por el profesor y llegó, entró a rostro descubierto, disparó, daba lo mismo que estuviera con alumnos, con niños menores de edad. Esto es para mí otro delito que de verdad me tiene consternada, no solo a mí, sino que a la comuna entera. Insisto, no es que deje de preocuparme si me roban un auto, pero quiero que se entienda el contexto de este delito que nos tiene de verdad muy complejo, porque hoy día fue Claudio, podría ser otro funcionario, porque además Claudio es funcionario, es un profesor nuestro. Así como tengo muchos profesores en distintas ramas deportivas, hoy día fue Claudio. La investigación, estimado, alcaldesa, que la hagan, la tienen que hacer. Hemos hecho un llamado a la comunidad, que todos los que tengan algún dato, algún antecedente, yo vi esto otro, por favor que llamen al asterisco 4200. No funciona algunas horas del día, funciona las 24 horas del día. Nosotros tenemos registro de cada uno de los llamados que ingresa. Cuando no se puede contestar porque se está atendiendo otro llamado, se devuelve el llamado. Así que decirle a los vecinos, cualquiera, porque todo puede servir para la investigación, estimado. Así que nosotros estamos a disposición del fiscal, estamos disponibles a disposición de las policías que requieran información. Así que de verdad estamos, tanto esta alcaldesa como todo el equipo, y lo digo porque desde el delegado provincial, que quiero agradecer, que han estado constantemente, desde anoche estuvo conmigo hasta altas horas, y luego hoy día durante toda la mañana hemos estado preocupados de la salud de nuestros profes. Por supuesto. Es que tal como lo dice usted, alcaldesa, más allá de que le pueda pasar a otro funcionario, le pueda pasar a otro profesor, le puede pasar a cualquier ciudadano. Si lo que estamos viendo, antes nos preocupábamos solo del fondo, y ahora también nos tenemos que preocupar de la forma en cómo se cometen estos delitos. Le queremos agradecer, y ojalá todo sirva, todos esos antecedentes de quienes fueron testigos sirvan para dar con esta persona que se atrevió a dispararle en 5 oportunidades a este profesor de karate. Gracias, alcaldesa. Priscila, solo quiero decirle una cosa.
a pedirle a todos, indistintamente de la religión, que oremos por Claudio, por su salud, decirle también a la comunidad que estamos haciendo todo el esfuerzo, hoy día es prioridad para la cama, porque él está, como te dijera yo, está en primera prioridad para la cama. Estamos esperando una estabilización de él, porque es alta complejidad. Sin duda. Como les digo, y a la comunidad también transmitirle tranquilidad. Este es algo que está a nivel nacional, es muy complejo el caso propiamente tal, así que darle las gracias a ustedes por estar guiando esta noticia de la forma que corresponda. Muchas gracias. Gracias a usted, alcaldesa. Sí.